grupo las cosas para la escuela bíblica que se va a realizar el día de niño, el día sábado. Así que yo le ruego a los hermanos del grupo que después estén presentando las cosas que trajeron, y los que deben ya no tienen que traer, era hoy. Así que lo que deben, vamos a ver cómo hacemos, tienen que entregarlo hoy. Dijimos hoy 17, presentar lo que es para la escuela que va a ser el día domingo, ¿sí? Entonces cuando finaliza los grupos, los dirigentes de grupo, entonces tienen que entregar las cosas que se solicitaron ya para estarla preparando para la escuela bíblica. Si algún hermano dice, bueno, me está debiendo a fulano, ya está, olvídese, es hoy. Si no lo ha traído hasta hoy, ya está, déjelo. Vamos a ver cómo completamos nosotros para que podamos hacer el trabajo junto a los niños de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 5 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5 en adelante. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño desearnos vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oramos todos juntos delante de Dios. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. En este día que has permitido que podamos estar, Señor, en tu casa de oración, delante de tu presencia en esta noche, habiendo alabado tu nombre, Señor, habiéndonos alegrado en tu presencia, y ahora, Señor, estamos como un solo hombre decididos a oír tu palabra. Rogamos, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, llenando nuestros corazones, llenando nuestras mentes, llenando nuestros pensamientos e iluminándonos en todo, Señor. Nada podemos hacer sin ti. Tómanos, guíanos, dirígenos, bendícenos y alienta siempre nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5 en adelante, donde el apóstol Pablo dice que no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y es verdad que feo es que usted haga un trabajo y después que haga el trabajo limpia toda la iglesia, y después que hace el trabajo entran otro y ensucian todo y dejan todo sucio. Entonces usted mira y dice, ¿y para qué limpié? Limpié para que otro venga y ensucie. Usted edifica algo y bien, termina de edificar y viene otro y lo tira por el tierra. Y usted dice, ¿para qué hice esto? Lava las cosas y de repente viene otro y lo tira en el barro y dice, ¿para qué lo lavé si lo metió en el barro ahora? Entonces no hay peor cosa que sentirse que el trabajo que uno hizo es un trabajo en vano. Entonces a veces nosotros podemos hacer algunos trabajos que son trabajo en vano, es decir, no produjeron el resultado que tenían que producir, tanto esfuerzo y uno dice, ¿para qué? Para nada.
He trabajado tanto tiempo y ¿para qué? Para nada. Hay como algunas madres, yo siempre escucho y he escuchado por mucho tiempo lo que la madre dice. Algunas dicen, hubiera preferido criar chancho, dicen, ves que de hijo me hubieran dado más. ¿Vio? Entonces, como una manifestación de que parecería ser que todo el trabajo, porque criar un hijo lleva un trabajo. A veces los hijos se olvidan del esfuerzo de los padres, de lo que le costó a los padres desde el día que nació. Porque mira, empolla una gallina, hermano, y sale el pollito y el pollito lo primero que hace empieza a picar, empieza a buscar dónde comer. Sale otro animalito, por ejemplo, de la yegua sale un caballito y cuando hermano se empieza a ponerse de pie, su pie se afirma y va a buscar la leche. Pero nace un bebé. Si no lo limpian, si no le dan de comer, si no hacen todo por él, él no hace nada, está quietito ahí. Quiere decir que desde el día que nace, el bebé necesita una atención continua. El bebé, un mes, 2 meses, 5, 10, 1 año, 2, y siempre los padres están ahí continuos. Que el calzado, que la comida, que esto, que el otro, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y lo van cuidando, y lo van alimentando, y se van preocupando. Pasan los padres hambre si es necesario para darle de comer, hermano, a ellos, o andan con lo mínimo para darle a sus hijos. Entonces, cuando llega el momento, el tiempo en que le falta, hermano, a los padres las fuerzas, ¿quiénes tendrían que estar? Yo pensaba, ¿no?, en la jubilación y decía, no puedo jubilarme aunque tengo todos los años pagados. Yo trabajé en el correo 35 años, aportados, 35 años en el correo, luego renuncié del correo para dedicarme a la iglesia, pero a causa que no tengo la edad, no puedo jubilarme. Entonces hoy estaba pensando y digo, ¿y qué ocurre si cuando llegue la edad voy a decir que me voy a jubilar? Y me dicen, no hay nada en ningún lado, ya se borró todo. Entonces yo pensaba y digo, ¿cómo era antes en el campo? La gente del campo trabajaba en el campo y vivía, cuidaba a sus hijos. ¿Y cuál era la inversión de ellos cuando llegaban a viejo? Entonces, en los tiempos de antes, cuando ya los padres criaron a sus hijos y ya llegaban a viejo, lo que cuidaban de ellos eran justamente sus hijos. Su jubilación eran sus hijos. Porque ya cuando no tenían nada de fuerza para hacer o para seguir, estaban los hijos que continuaban el trabajo. Entonces ahora había llegado el momento de los viejos de descansar y ahora eran los hijos que se preocupaban por los padres, que no le falte nada, que tengan todo, que no le falte alimento, que no le falte esto, lo otro, porque los padres hicieron ese trabajo con ellos muchos años. Muchos años. Entonces nosotros miramos al presente y mire cómo todo ha cambiado. Los hijos cuando ya ven que los padres ya están viejitos, lo primero que están pensando es que los vamos a poner en un asilo. No dice lo vamos a cuidar o a estar con nosotros, que esté. No, lo vamos a poner en un asilo porque no se lo puede atender. Entonces el diablo se ha ocupado desde que el hombre cayó en el huerto del Edén de destruir los matrimonios, de destruir la familia. Por eso nosotros estamos orando por la familia, por los matrimonios, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y lo que quiere destruir en la familia, quiere destruir la armonía en la familia, la armonía entre los padres y los hijos, la armonía entre los hermanos, la armonía. Quiere romper, deshacer eso, y en parte lo logró en el mundo, pero en la iglesia del Señor no debe de ser así, porque no tiene arte ni parte en la iglesia él. Y porque la dirección de nuestra vida no es la dirección del mundo. Entonces el mundo está pensando, hermano, a ver dónde pueden meter, en qué asilo pueden meter a sus viejitos para que se lo cuiden otros, porque estos son insoportables. Sin embargo, en nosotros, hermano, no debe de ser así, sino que los hijos tienen que pensar todo el trabajo que hicieron sus padres para criarlo, para ayudarlo, y de ahí aprendan a recompensar a sus padres. Aprendan a recompensar tanto tiempo, tanto esfuerzo que han puesto, su propia vida, hermano, para que usted crezca, para que usted se alimente, para que sea un hombre y una mujer de bien. Entonces ahora que ha alcanzado que usted puede y ello no, es el momento de ayudarlo.
No vamos a decir como decían en el antiguo tiempo. Dios mandaba que los hijos ayuden a sus padres, que los hijos lo ayuden. Y llegó un momento, hermano, a tal punto el pensamiento de separación, a tal punto el pensamiento, hermano, del diablo introduciéndose allí adentro, que empezaron a decir, es lo que yo te pueda ayudar a vos, papá o mamá, es corbán, es una ofrenda mía para Dios. Así que no te voy a ayudar porque es una ofrenda mía para Dios. Hice un juramento que con que yo te iba a ayudar no lo voy a hacer porque es una ofrenda mía para Dios. Y así invalidaban el mandamiento que decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ayudando a los padres, hermanos, que ya han entrado en edad, es una forma, hermano, de honrarlo. Dios manda que los hijos honren a sus padres, que los honren, que los cuiden, que vean por ellos, porque ellos miraron por los hijos cuando eran chicos, cuando no tenían fuerza, cuando no podían bañarse ni lavarse. El pollito sale y pica, hermano, el animal, hermano, se pone de pie y va a la yegua, hermano, a tomar la leche, pero el bebé no, si no está encima, si no lo cuida, ahí quedará todo, hermano, sucio y morirá de hambre si no lo levantan y lo ayudan. Entonces ahí empezó el trabajo de los padres. Y cuando se acaban las fuerzas de los padres, ahí tendrían que estar las fuerzas de los hijos. Entonces nosotros miramos al presente y parecería ser como que ese trabajo fue en vano. Así que los padres, hermanos, se deslomaron, buscaron la forma que sus hijos crezcan, y ahora que sus hijos han crecido, cada uno se desliga de sus padres. No sé, el viejo tomalo vos, y el otro no, tomalo vos, y el otro tomalo vos. Parece una pelotita de ping-pong, ya los ancianos que tenían que ser honrados, una pelotita de ping-pong, tomalo vos, tenelo vos, no, tenelo vos, no, tenelo vos, no, tenelo vos. Sin embargo, ellos no hicieron así con los hijos. No, lo cuidaron, este hijo es mío, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a dar de comer, va a estar conmigo, no importa lo que diga la gente, sea malo o bueno, es mi hijo, lo voy a cuidar. Entonces parecería ser como que hubiera sido un trabajo en vano. Entonces no hay peor cosa, que hermano, que trabajar en vano. El apóstol Pablo, nosotros miramos en este pasaje y él dice, no pudiendo soportar más. Entonces nosotros miramos, está hablando de la iglesia de los tesalonicenses y está diciendo lo que había dentro de su corazón respecto a ellos. Es decir, la preocupación en su corazón por los hermanos, por el estado de salud espiritual que tenían los hermanos, y de ahí dice, no pudiendo soportar más, tenemos que saber cómo están los hermanos de Tesalónica, tenemos que mandar a alguien, cómo estarán, estarán bien, estarán mal. El diablo se ocupa de destruir la familia, los hogares, de destruir a los hombres, a las mujeres, a los cristianos, ¿cómo estarán? Por eso dice, y no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase vano. No sea cosa que el tentador os hubiese tentado y todo el trabajo, todo el esfuerzo, porque cuánto esfuerzo ponen los padres para criar a sus hijos hasta que ya ellos se valen por sí mismos. Cuánto tiempo, cuánto dinero invirtieron en sus hijos, hermanos, para que ellos tengan una edad y luego sepan defenderse solos. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha invertido el apóstol Pablo en los tesalonicenses? Mucho tiempo. Hay parte donde él dice, hermano, que con mucha fatiga, que con mucho esfuerzo, que con mucho trabajo estuvo llevando a cabo, hermano, la tarea. Y dice, no sea cosa que nuestro trabajo, después de haber dado nuestra vida al servicio del Señor, para que los hermanos crezcan, para que los hermanos sirvan a Dios, para presentar a los hermanos delante del Señor y delante de los hombres perfectos, haya venido el diablo, se haya introducido dentro de ellos el tentador y los hermanos hubieran fallado en el momento de la prueba. Por eso dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. No estaba preocupado en el bolsillo, estaba preocupado por los hermanos, no por los bienes que ellos tenían en sus bolsillos. Por lo cual, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase
en vano. Tanto tiempo predicando, tanto tiempo enseñando, tanto tiempo llevando a la verdad de Dios, en vano. Vino el tentador, pasó el tentador, y si se dejaron arrastrar por el tentador, se dejaron arrastrar por la carne, por la concupiscencia, entonces todo el trabajo hecho es un trabajo en vano. ¿Por qué? Porque no produjo lo que tenía que producir. Por eso el apóstol Pablo no cesaba de amonestar a los creyentes, a los que habían creído, que no se separen de las verdades de Dios, a amonestar a los creyentes que habían creído, que se separen de la mentira del diablo, de la carne, del mundo, de las cosas que son temporales, porque él le presentó otra cosa a Cristo y a este crucificado para su salvación. Entonces, ¿cuál era el pensamiento del apóstol Pablo para con los hermanos? Perfeccionarlo. ¿Cuál es el pensamiento de los que son de Dios? Yo estoy hablando de aquellos que han sido llamados por el Señor, como está escrito en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, 12 en adelante, donde dice, y él mismo constituyó, cuando habla de aquello que Dios llamó, y empieza a nombrar a los apóstoles, a los pastores, empieza a nombrar a los evangelistas, a los maestros, empieza a nombrar a los profetas, y luego dice, ¿para qué el Señor lo constituyó? Para perfeccionar a los santos. Quiere decir, hermano, que la capacidad le fue dada a aquello que él llamó, no para que le saquen plata a los hermanos, y no, hermano, para hacer mercadería de los que han creído en el nombre del Señor, sino que en el corazón de ellos está el perfeccionamiento de los hermanos. Y si pierden un hermano, le duele en su corazón. Y si algún hermano resbala, le duele, no ven la forma cómo ayudarlo para que se ponga de pie y siga adelante, porque el corazón de ellos está en el perfeccionamiento de los santos. Por eso es que Pablo decía, no somos como muchos que medran la palabra de Dios, falseándola. ¿Por qué? Porque había muchos que habían hecho mercadería de los hermanos. Y de ahí, ¿quién pone tanto? ¿Quién pone tanto? Venga, venga. Entonces usted mire, ¿cuántos evangelios se han manifestado? El evangelio de esto, el evangelio del otro, el evangelio de la prosperidad. Venga, usted sea próspero, lo único que hacen, sea próspero, plata, 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 plata. Sin embargo, la Biblia habla de un perfeccionamiento de los santos. Es decir, de aquellos que han creído, que van de lo malo a lo bueno, del bueno a lo mejor, de lo mejor a lo correcto a lo perfecto. Entonces es un perfeccionamiento, es una forma en que Dios los va llevando. En la medida que se van perfeccionando, entonces tienen cada vez menos del mundo y cada vez más de Cristo. Entonces, ¿cuál es el deseo y el pensamiento de aquellos que son de Dios? Justamente se desesperan por los hermanos. No por tener multitud de hermanos en la iglesia para que haya mucho diezmo, para que haya muchas ofrendas y para que muchos pongan. No, el corazón de ellos no está en el bolsillo de los hermanos, ni está en los bienes de los hermanos. El corazón de ellos está, hermano, en las almas de los que han creído, para perfeccionarla, para presentar a todo hombre perfecto delante del Señor. Por eso usted no se tiene que enojar cuando lo exhortan referente a cosas que están mal, que no son correctas, que no son así. Usted nunca se ofenda cuando viene la disciplina del Señor. Hermano, usted reciba la disciplina del Señor. Cuando viene la disciplina, la enseñanza de cómo que tienen que estar las cosas, y usted se encuentra que está haciendo las cosas torcidas, las cosas mal, las cosas fuera del lugar, entonces en lugar de enojarse, en lugar, hermano, de ponerse mal, tiene que dar gracias a Dios, porque Dios le está hablando, lo ama, lo considera su hijo, por eso se apresura a corregirlo, para que sus pasos se enderecen en el camino de la salvación. Para que no sea cosa que, habiendo errado el camino, cada vez vaya siendo más lejos y cada vez más lejos y cada vez más lejos de Cristo, más lejos de la vida y más cerca del mundo, del diablo y del infierno. Por eso la preocupación del apóstol por los tesalonicenses, por lo cual ya dice yo, no pudiendo soportar más, no puedo soportar, vamos a mandar a hermanos que vayan a ver cómo están los hermanos. ¿Será que permanece la iglesia todavía? ¿Será que permanecen los hermanos que estaban todavía? ¿Será que están todavía aquellos que estaban desde que se inició? ¿Será que están?
Aquellos que desde que se inició están, ¿será que todavía perseveran? O cuando vamos, ¿será que no está en eso? Hay otro, y cuando nos vamos habrá otro, y el tentador pase, los tiente y los arrastre. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, mire el valor que tenían los hermanos para el apóstol. Nosotros vivimos, si ustedes están firmes, entonces nosotros vivimos, cobramos fuerza. Si ustedes están firmes en el Señor, pero si ustedes se apartan, abandonan, el tentador los arrastró, la tentación, el diablo, el mundo, la carne, los sacó para afuera, entonces para nosotros es como que morimos. Por eso dice, no pudiendo soportar más, vamos a mandar un mensajero, alguien que vaya a ver cómo están, si los hermanos están firmes o no, si han resbalado, han caído o no, a ver cómo están los hermanos. Y cuando volvieron con la buena noticia, el corazón de ellos se alegró. Entonces Pablo dice, no sea cosa que os hubiese tentado el tentador. Entonces nosotros tenemos que saber que la Biblia habla que el diablo es el tentador. La Biblia habla de Jesús cuando fue llevado al desierto, hermano, y dice que fue tentado por el diablo. Se le presentó el diablo ahí y empezó a tentarlo con cosas, como a nosotros, como lo que hemos creído. El diablo se puede presentar de repente y tentarnos con cosas que nosotros sabemos que no son las correctas, no son las exactas, no son como deben de ser. Cuando Jesús fue al desierto, Dios ya había preparado a Cristo, entonces fue enviado, porque la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto justamente para que sea tentado. ¿Por qué? Porque Dios trabajó en él, Dios lo preparó, estaba a punto, hermano, estaba justamente, hermano, para ser probado, a ver hasta dónde había llegado lo que había aprendido, como nosotros. Quizá el tentador viene también a nuestras vidas con el fin de apartarnos, de sacarnos de la iglesia, pero Dios nos estuvo preparando todo este tiempo que pasamos, todo este tiempo que sufrimos, que lloramos, hermano, pero que permanecimos, fue un tiempo de preparación para que cuando venga el tentador a tentarnos, usted esté firme en la fe en el Señor. Y la Biblia dice que el diablo lo estuvo tentando por 40 días y al finalizar dice que el diablo se alejó, lo dejó, después que vio que no podía hacer nada con él porque él le respondía y estaba sometido a la voluntad del Señor y respondía con la palabra del Señor. El diablo le dejó, dice, por un tiempo. Quiere decir que fue un combate terrible. No es fácil cuando viene la tentación, cuando el diablo pone algo y usted, hermano, está ahí como que se deja llevar o no se deja llevar. ¿Qué hace? ¿Entra o no entra? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Acepta o no acepta? ¿O rechaza? Es un momento, hermano, de lucha, de combate, como en el tiempo del Señor en el desierto. Pero no solamente hay tiempo de lucha y tiempo de combate, hay tiempo de refrigerio también después. Hay tiempo de descanso, hay tiempo de reposo después también en el Señor. Si nosotros, hermanos, confiamos y esperamos en el Señor, hay tiempo de descanso y de reposo. La Biblia dice que, hermano, el diablo le dejó y luego que el diablo le dejó vinieron ángeles, dice, hermano, y lo confortaba. Y no solo eso, sino que cuando volvió a Galilea, dice que volvió en el poder del Espíritu. Quiere decir que cuando viene la prueba y usted, hermano, es probado y usted sale vencedor, quiere decir que hay algo que usted recibe. Por eso tenemos que aprender a resistir la tentación. Hay tentación que es, hermano, del diablo, hay tentación, hermano, que es de la carne.
podamos llegar también a ser probados por el Señor, que nos prueba a ver qué es lo que vamos a hacer en cierta situación, a ver cómo respondemos, cómo tratamos, a ver qué hacemos con lo que hemos recibido, cuál va a ser nuestra respuesta ante la prueba. Cuando usted lee en el libro de Crónica, capítulo 21, verso 1, la Biblia dice ahí que Satanás se levantó contra Israel. Satanás dice, e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Satanás se levantó, ¿y qué hizo? Fue una prueba, lo incitó a David. A ver qué era lo que iba a hacer David. Si David realmente iba a obedecer a la incitación con que el diablo, porque era el mismo diablo que lo estaba incitando, iba a llevar a cabo, hermano, el censo en medio del pueblo de Dios, o no iba a hacer. A ver qué era lo que iba a hacer. Por el camino Joab le dijo, no haga eso, mi señor, va a ser un pecado delante de los ojos de Dios. Y en lugar de oír el consejo que le estaban dando bueno, él dijo, no, se haga el censo. Y se hizo el censo, pero luego vino la ira de Dios sobre Israel. Quiere decir que hay tentación que son del diablo, son abiertamente del diablo. El diablo prepara lo suyo. ¿No ve que la Escritura dice, y no es maravilla que Satanás se transfigure en ángel de luz? Es decir, se disfrace como que fuese un ángel de luz. No es maravilla, dice, y se meta. Y como no hay discernimiento de espíritu, entonces usted lo toma, hermano, como que es del Señor. Pero si usted examinase la obra que hace, entonces deduciría que el árbol bueno no puede dar fruto malo. Y que si el fruto es malo, es porque el árbol no es bueno. Porque al árbol por el fruto se lo conocerá. Por el fruto. Entonces, ¿cuál era el desespero del apóstol Pablo? Justamente el desespero del apóstol Pablo era que los hermanos que hayan creído no hayan cedido ante la tentación del diablo, ante, hermano, la incitación del diablo para que a través del mal que haga se aparten de la congregación. Entonces, hermano, hay tentaciones que son del diablo, pero hay otras tentaciones que son humanas. Hay otras tentaciones, hermano, que son humanas. Cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 1, verso 13-15, dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, porque nosotros pensemos esto, ¿quiénes son los que son tentados? Por el diablo y por la carne. Los que no tienen a Cristo, no, los que no tienen a Cristo viven su vida. Son del diablo y andan en la carne. Es la vida normal de ellos. Entonces, ¿contra quién viene justamente la tentación? Viene la tentación contra aquellos que han muerto y han nacido de nuevo. Entonces el diablo está interesado de sacarlo de las congregaciones, porque en la congregación está la palabra, que es lámpara e ilumina sus obras, para que viendo sus obras que son malas, se corrijan, se enderecen y vayan en el camino santo del Señor. Entonces al diablo no le conviene que venga a la iglesia, y lo que hace es que hagan lo malo para que se aparten, se separen de la iglesia y no vengan a la luz, para que sus obras malas no sean redarguidas. Entonces, ¿hacia dónde? ¿A quién apunta la tentación? El del diablo y de la carne. Justamente aquellos que han muerto y han nacido de nuevo. Los que murieron y nacieron de nuevo y tienen una vida espiritual que están desarrollando, porque, hermano, han nacido del Espíritu y ahora deben de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Entonces sobre de ellos viene la tentación para hacerlo retroceder, para hacerlo volver. Por eso la preocupación del apóstol Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea cosa que el tentador os hubiese tentado, y que nuestro trabajo, en lugar de estar en la iglesia, estén en el mundo corriendo en las disoluciones mismas que corren todos los perdidos. Entonces, cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, acá ya está hablando de la concupiscencia, de la naturaleza nuestra humana, de la inclinación humana, hermano, que tienen los hombres, inclinación hacia el mal, codicias locas y dañosas, que extravían a los hombres en perdición. Entonces dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Una vez, hace muchos años, a un hermano se le reclamó porque le decía cosa a una hermana. Entonces el hermano se justificó y dijo, pero si ella se acerca mucho a mí y bueno, si me busca me va a encontrar. Si me busca me va a encontrar. Qué espiritual el hermano. Si me busca me va a encontrar. Bueno, si me busca, ahí está el asunto. Es justamente la prueba. La tentación, si lo buscan, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta ante la búsqueda del mal? El mal lo está buscando, el mal la está buscando, el mal está golpeando la puerta de su corazón, le está golpeando la espalda, le está tironeando del brazo. ¿Cuál va a ser su respuesta ante el mal? ¿Va a ceder y se va a inclinar hacia donde la están tirando? ¿Se va a dar vuelta y va a abrazar a aquello que le golpea la espalda? ¿Cuál va a ser su respuesta? La Biblia habla, hermano, de soportar la tentación. Por eso la preocupación del apóstol Pablo dice, no sea cosa que os hubiese tentado el tentador, y no solo que los tentó, que ustedes hubieran cedido. Y nuestro trabajo, tanto tiempo enseñando, iluminándole, aclarando, preparándolo para ser hombres y mujeres de Dios, nuestro trabajo vaya por tierra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Le gusta que le toquen la espalda, es atraído. Dice, y luego es seducido. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Dónde da a luz el pecado? En el corazón. Porque antes de ejecutar la falta, primero se lo ejecuta en el corazón. Y luego que se lo ejecuta en el corazón, entonces, siendo el pecado consumado, dice, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasan estas cosas? ¿Qué pasa con el hermano y con la hermana? Se aparta, se van. ¿Qué ocurrió con el trabajo del apóstol? Hermano, fue un trabajo en vano, porque tanto tiempo trabajando con ellos y se apartaron a causa del pecado. Entonces el apóstol Pablo, ¿a dónde apunta? A la desesperación de informarse cómo estaban ellos en la fe. Se habían permanecido en la fe, se habían soportado la tentación, se habían podido estar firmes delante del Señor, confiando en el Señor. Entonces el desespero, no pudiendo soportar más, envía a vosotros a ver cómo están. Quiere decir que puede tener la tentación del diablo, puede tener la tentación de la carne, de su propia concupiscencia que lo seduce. Por eso ninguno de nosotros no podemos justificar, me está provocando, mire, me está provocando. No, no es que te está provocando, se viste provocativamente para que yo la vea, para que la mira. Mire para otro lado, mire para abajo, mire para arriba, mire tantos lugares que hay para mirar. No, ahí usted tiene que mirar. Entonces dice que la tentación viene del diablo, la tentación viene de la propia concupiscencia si nosotros cedemos a la carne, porque hay un combate de la carne contra el espíritu y del espíritu en contra de la carne. Entonces el espíritu, la palabra, hermano, que ese espíritu le indica el camino, pero usted es el que decide. La carne lo quiere llevar hacia un lado, pero es usted el que tiene que tomar la decisión. ¿A quién va a obedecer? ¿A la carne e irse en pos del pecado, o va a obedecer al espíritu e irse en pos de la vida? Usted decide. El anhelo y el deseo y la preparación del apóstol Pablo para con los hermanos era para que ellos obedezcan al espíritu,
Los preparó, les habló, les enseñó, los guió, les mostró. Por eso, hermano, el desespero de él, de no pudiendo soportar más, envíe a ver qué pasó cuando pasó el tentador, cuando vino la tentación. A ver cuál fue la respuesta de los hermanos ante la tentación. ¿Obedecieron y actuaron como hombre humanamente en las concupiscencias? ¿O obedecieron y actuaron en el espíritu como lo que son, hombres y mujeres espirituales? Quiere decir que está el peligro de la tentación del diablo, el peligro de la tentación de la carne. Y cuando nosotros vamos a Timoteo capítulo 6, verso 9, primera de Timoteo 6, 9 y 10, encontramos otra tentación más. Ya no solamente es la carne, no solamente es el diablo, sino que la Biblia, hermano, habla de aquellos que quieren enriquecerse, porque así es el diablo, hermano. El engaño de la riqueza ahogan la palabra de Dios y hace que la palabra de Dios sea infructuosa. ¿Por qué el engaño de la riqueza? Por aquellos que están, hermano, interesados en tener más, y yo quiero tener más, y yo quiero hacerme rico, y yo quiero tener mucha plata, y yo quiero. Entonces no importa si tengo que dejar la iglesia, la congregación, que abandonar mi ministerio, el don, lo que yo tengo, lo importante es la plata. Es decir, se desviaron, los tentó el tentador con 2 billetes, hermanos, de color, y ellos cedieron y dejaron a Cristo por 2 billetes. En primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10 dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse, entonces quiere decir que van detrás del dinero y quieren el dinero, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Porque el diablo siempre le ofrece que él puede ganar más. Mira, puede ganar más. Pero claro, tenés que estar todo el día, toda la noche, pero podés ganar más. Mira, te puede ir a aquella región, es un campo donde vas a ir a cuidar. Te van a dar toda la plata, pero lo importante para el diablo es sacarlo de la iglesia, de la congregación, de la dirección de Dios y anularlo en un lugar, hermano, donde usted no pueda hacer nada. Entonces viene la tentación, viene la prueba y usted decide. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Entonces el diablo no sabe que usted quiere más y más, sí que sabe. Entonces le presenta la tentación, algo que lo va a sacar de Cristo, que lo va a apartar de la iglesia, que lo va a apartar del evangelio y lo va a apartar del cuerpo del Señor. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación, y no solo en tentación, en lazo. Una vez que caen en lazo ya es muy difícil soltarse. Y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Ve? Los separan de Cristo. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que está la tentación del diablo, la tentación de la propia carne y está la tentación del dinero. Cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1 verso 12, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación. No es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero con el Señor, en Él está su ayuda y la fortaleza en el Señor. Bienaventurado, está diciendo dichoso, aquel varón que le presentaron todo y él rechazó, no quiso. Aquel varón que le golpearon la espalda a la mujer y dijo no. Aquel varón que lo quisieron inclinar a un lado y dijo no. Dichoso, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Es como decir muy bien, bien hecho. Si fuera maestra, muy bien, 10. Soportó la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuándo va a recibir la bendición? Cuando haya resistido la prueba. ¿Y qué ocurre si no resiste la prueba? No recibe la bendición.
¿Cuántos por no resistir a la prueba no reciben lo que tendrían ya que estar usufructuando en beneficio para otro hermano, para ser mejores hermanos? Pero al ceder ante la tentación, entonces no puede Dios mejorarlo, no pueden recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero no importa, si fracasó y falló, va a volver a ser tomada la prueba, para que apruebe. Porque la fe que nos fue dada es una fe que nos va a llevar a aprobar. Esto es a los que quieren y creen poderosamente en el nombre del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y para finalizar, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? El Señor es con nosotros. Es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Los que queremos, iremos adelante rumbo a la perfección. Oramos delante del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ella es lámpara, Señor, para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ilumina ella los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que no nos dejemos arrastrar por el tentador, ni por la concupiscencia, ni por el amor al dinero, sino que te sirvamos con toda sinceridad, a fin de que Cristo sea magnificado en nosotros. Padre, gracias por esta tu bondad. Gracias, mi amado Señor, por este tu grande amor, tu nombre, tu maravilloso nombre. Venga a ser alabado, ensalzado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.